negativos, fracciones e irracionales. Entonces, si son enteros positivos, los podemos encontrar fácilmente, ¿sí? Si son enteros negativos, también. Si son racionales, también se pueden encontrar. Pero cuando son irracionales, ya sabemos que un irracional tiene una expansión infinita no periódica. Entonces, por ejemplo, pi, 3.1416, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que todavía están dando aproximaciones, ¿no? Hay por ahí programas ya que van dando cada vez una aproximación mejor. Por ejemplo, la raíz de 2, 1.42. Lo que sale en la calculadora cuando teclean raíz de 2 es solo una aproximación, ¿vale? Entonces, realmente cuando la raíz real es un irracional, no vamos a dar exactamente la raíz, lo que se da es una aproximación. Entonces, si ya los polinomios no tienen raíces racionales, pues tenemos que, si es que tuviera reales, debería ser un irracional. Entonces, lo que se va a hacer es, diríamos, buscar intervalos donde haya una sola raíz, ¿vale? Entonces, para ello, pues hay métodos, ¿sí? que nos ayudan a hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Se supone que si nuestro polinomio tuviera raíces reales, está en la recta real. Y entonces, en esa recta real, así como nosotros, la clase anterior, hicimos un intervalo, bueno, dos intervalos, uno donde estaban las raíces reales positivas y otro donde estaban las raíces reales negativas. Ahora lo que vamos a hacer es dar intervalitos de longitud 1 donde se encuentre una sola raíz, ¿sí? Que seguro va a ser irracional, porque si fuera reales, enteras o racionales, las podríamos calcular por los métodos que hemos estado viendo, ¿vale? Entonces, esa es ahorita, pues es la idea. ¿Cómo? Porque ya les he mencionado que calcular las raíces de un polinomio es difícil, pero entonces estamos viendo a ver qué se puede hacer, diríamos, de acuerdo a ciertas hipótesis. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla, creo que ya están todos, ¿verdad? Creo que son 4 de los que normalmente vienen, para que vayamos viendo, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. El tema es separación de raíces y separación de raíces reales. Ya les dije que, porque los reales son ordenados, y entonces lo que vamos a separar son las raíces real, ¿vale? ¿Vale? Entonces aquí creo que ya lo hice. Ya bajé pues aquí está un archivo, no sé si lo alcancen a mirar. Si no, déjenme poner a ver en vista. Vamos a ponerle un poco más grande. ¿Qué será? 150. 200 es mucho. Ah, está bien. 160. ¿Sí se ve bien? Sí. Muy bueno. Entonces, se sabe que en general una ecuación de grado mayor que 5 no puede encontrar sus raíces por medio de fórmulas que involucran operaciones de suma, multiplicación, radicación sobre sus coeficientes, como el caso de la ecuación de segundo grado. Esto fue demostrado por dos matemáticos, uno que se llamó Abel y otro que se llamó Evaristo Galois. Entonces, respecto a las ecuaciones de tercero y cuarto grado fueron resueltos por Tartaglia y Ferrari. Hay fórmulas por ahí. Ahora estudiaremos formas de encontrar intervalos de longitud 1 donde se encuentre una única raíz real del polinomio. ¿Alguien nos quiere entrar? ¿Verdad? Ajá, entonces tenemos un polinomio, ¿sí? Los coeficientes de este polinomio son reales. Aquí está todo esto. Entonces vamos a decir que R es una raíz del polinomio, está aislada en el intervalo AB si R es la única raíz del polinomio. ¿Sí? Se supone que A es menor que B, con A y B reales.
¿sí? Entonces, la raíz está aislada si se encuentra en un intervalo y es la única, ¿vale? Entonces, la gráfica del polinomio denotada por gráfica de f de x son todos los x, y tal que x están en los reales y y es la evaluación de f evaluado en x. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros graficar el polinomio. Así, por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 1, ¿sí? Que fue de la forma a1x más a0, ¿cuál sería su gráfica? ¿Quién me dice? Estaríamos dando números reales y luego tendríamos que sustituirla y poner en el plano cartesiano todos esos puntos. Entonces, cuando tenemos un polinomio de grado 1, ¿cuál será su gráfica? ¿Sí me escuchan? ¿Nadie? Pues una línea Sería recta. lineal, ¿no? Una línea recta. Sería una línea recta. Si tenemos un polinomio de grado 2 de la forma 2x cuadrada más a1x más a0, entonces también tendríamos que el de grado 2, su dominio son todos los reales y su gráfica que nos dará Una parábola. una parábola. Esa parábola puede intersectar el eje X en dos números diferentes, entonces tendrá dos raíces diferentes. O puede intersectar en una sola, entonces será una raíz de multiplicidad 2. O puede que no intersecte a los ejes, ¿sí? Y entonces vamos a decir que sus raíces son complejas. ¿Estamos de acuerdo? Y así también podríamos tener un polinomio de grado 3, tendría que tener, si el polinomio de grado 3 tuviera tres raíces, tendría que intersectar el eje X tres veces, ¿sí? Tres raíces reales, las tres raíces fueran reales. Si tuviera una raíz real, pues tendría que intersectar una sola vez y las otras dos raíces deberían ser complejas, ¿sí? Aquí a fuerzas, en el polinomio de grado 3 sí vamos a tener una raíz real, por el teorema que tenemos de que las raíces complejas aparecen por pares, ¿vale? Entonces, podríamos empezar a jugar, si tienen por ahí GeoGebra, empiecen a dar por el polinomios, invéntelos, ¿no? Aquí A1 es un número real, A0 es un número real. Entonces ven muchos y traten de graficar y van a ver que se hace una recta y para el polinomio de grado 1 hay una única raíz real, ¿no? A menos que fuera horizontal la recta. En ese caso, ¿qué sería? Nada más el A1X debería ser, el A1 debería ser 0, entonces nada más sería una constante. Entonces, si es de grado 2, su gráfica es una parábola, si es de grado 3, bueno, pues, y los polinomios en general, diríamos, si lo vemos como función polinomial, ¿no? ¿Sí? Como función polinomial, son, sus gráficas es una curva suave, ¿no? Entonces ahí. Entonces sabemos que R es raíz de un polinomio, de estos, ¿sí? Con coeficientes reales. Si nosotros evaluamos f en R, nos da 0. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Es decir, una raíz de f de x es donde su gráfica intercepta al eje x. Luego, entonces, si tenemos una raíz de un polinomio con coeficientes reales, los valores del polinomio pueden ir de valores negativos a positivos, pasando por el 0, o viceversa, de valores positivos a negativos, pasando por el 0. Entonces, aquí para hacerlo de la separación de raíces, pues vamos a tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el signo de un polinomio para valores muy pequeños de la indeterminada. La indeterminada es la variable, aquí en este caso, f de x escrito así como ANX a la n, más AN menos 1, x a la n menos 1, más AN menos 2, x a la n menos 2, más, etcétera, etcétera, más A1X más A0. La indeterminada es X, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a dar valores reales, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué se supone que los polinomios, todos los valores aquí que podemos escribir son todos los reales. Entonces, dependiendo de eso, bueno, pues ya vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver para valores de X muy pequeños o para valores de X muy grandes, ya sea muy pequeños negativos, positivos, o muy grandes también positivos, o muy pequeños negativos, ¿no?
Entonces, aquí yo no es trabajo de álgebra, pero vamos a introducir lo que se llama límite cuando tiende a cero de f de x. Esta expresión, voy a decir, hacia qué valores se acerca la evaluación de f en x, si x es muy pequeñito. ¿Sí? Si checamos, aquí, aquí está nuestro polinomio. Entonces se supone que lo vamos a evaluar en valores muy pequeñitos. ¿Ah? Entonces, casi cuando X es casi, o sea, punto cero, 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 no sé, aquí sumando se hace cero, el segundo sumando, bueno, tiende, o sea, tiende a cero, tiende a cero, tiende a cero, cada uno de los sumandos, se acerca a cero. Entonces, todo este polinomio evaluado en valores pequeñísimos va a acercarse al término independiente. ¿Vale? Entonces aquí yo no estoy dando la definición del cálculo, pero entendemos bien perfectamente a qué se refiere cuando el límite del polinomio evaluado en x, cuando x tiende a cero, tiende a cero. Entonces diríamos que el signo del polinomio para valores muy pequeños lo determina el término constante. ¿Sí queda claro? Sí, profa. ¿Sí están ahí o ya se fueron? No, ¿Todavía no, no, están? aquí estamos. Ah, bueno. ¿Sí? Si no me entienden, si hay algo que donde me tenga que atorar, me dicen, ¿vale? Entonces también el signo de un polinomio para valores muy grandes, positivos o negativos, lo determina el término principal. Vamos a ver por qué por qué decimos esa cuestión. Entonces nuestro polinomio aquí, vamos a factorizar el término de mayor grado, ¿vale? Pues aquí tengo, factoriza el término de mayor grado, el término principal, entonces si multiplico a nx a la n por 1, me queda el primer término del polinomio, ¿no? A ver, es que aquí ya no alcanza a ver. Sí, pero aquí diríamos a nx a la n por 1 nos daría, pues ya lo que sabemos, a nx a la n. Luego, a nx a la n por este otro término, ¿sí? Aquí nos quedaría a n menos 1, x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Luego seguiría multiplicando así, aquí nos quedaría por a n menos 2 entre a n 1 entre x cuadrada. Ajá. Y ya nos quedaría a n menos 2, x a la n menos 2. Y así sucesivamente aquí, en el penúltimo, a nx a la n por a1 entre a n por 1 entre x a la n menos 1 nos daría a1x. ¿Están de acuerdo? Luego el otro sería a0 nada más. Entonces, aquí puedo factorizar. Y si yo saco el límite de este polinomio, cuando x tiende a valores muy, muy grandotes, ¿sí? Para valores muy, muy grandotes, el 1 entre x tiende a valores muy pequeñitos. El 1 entre x cuadrada también, el 1 entre x cúbica también, etcétera, etcétera. El 1 entre x a la n menos 1 tendería a algo muy pequeñito y entonces sumado por cualquier constante tendería a cero. Cada uno de los sumandos tendería a cero. Entonces nada más nos quedaría a n a x a la n. ¿Está bien? Entonces el signo para valores muy, muy grandes lo va a determinar el término principal. ¿Queda claro? Todo bien, maestra. ¿Sí? Entonces es el signo de un polinomio para valores muy, muy pequeñitos lo determina el término independiente. Y el signo de un polinomio para valores muy, muy grandes lo determina el término principal. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a aprender de esto que acabamos de repasar. Bueno, hay otro teorema que se llama teorema de cambio de signo. Entonces, como yo les decía, bueno, antes de que continuemos. ¿Está Osmar por ahí? Sí, maestra, aquí estoy. ¿Me puedes ayudar para hacer una gráfica? Sí, maestra, ¿quiere que lo haga en Sí. GeoGebra o específicamente A en ver, dejo dónde? de compartir y después regreso acá para que explique lo que acabamos de decir. Entonces, ¿lo hago en GeoGebra? Este,
Sí, ya dejo de compartir. Y lo que me vas a dibujar es el plano cartesiano. ¿Sabes usar GeoGebra? Sí. Sí, maestro, sí, sí. Si no, pues aquí entre Ah, todos no bueno. podemos hacer. Entonces, si quieres ir a GeoGebra, y entonces ahí grafica, no sé, x más 1. Ese es, bueno, 3x más 1, 3x más 1, 3x más 1. Era lo que les decía, la gráfica es una recta y intersecta en una sola vez al eje x. Esa intersección es la raíz, si se fijan, la raíz de este polinomio, donde esto se hace 0 en menos un tercio, ¿están todos de acuerdo? Sí, esa es la raíz. ¿Eh? Entonces, a ver, por ejemplo, si graficas f de x igual a menos 3x más 2, menos 3x más 2, o sea, aquí te estaríamos dando, o sea, el dominio son todos los reales, entonces yo voy evaluando para x igual a 0, vale 2, para x igual a 1, para x igual a 0, cualquier real, ¿no? Entonces, se fijan aquí, intersecta también al eje x en un valor. El valor que intersecta es 2 tercios. ¿Sí están de acuerdo? Esa será la raíz, diríamos f de x igual a, no sé, 3x cuadrada más 2x más 5. Más 2x más 5. Esta es una ecuación cuadrática que podría tener raíz. Aquí, fíjense, si se fijan, súbele que se vea el eje x, por favor. Aquí ustedes la pueden calcular, usar la fórmula general y se van a dar cuenta que no hay raíces reales. Chéquenle. Si lo pueden hacer en casa, me dicen cuáles son las raíces. Pero aquí ya, aquí ya estamos viendo que la gráfica sí es una parábola, pero no intersecta al eje X. Quiere decir que esta f en cualquier valor del polinomio nunca nos va a dar 0. Pero eso no significa que no tenga raíces. Ya el teorema fundamental del álgebra nos dice que va a tener 2 raíces. ¿Sí? En este caso, las 2 raíces van a ser complejas. ¿Sí? ¿Quién me dice cuáles son las raíces? Yo las tengo. Ajá. Es menos 1 más raíz de 14 imaginario sobre 3. Es Ajá, una. ¿sí? Entonces son Y... las dos, es la una y su conjugado, ¿no? Ajá, sí. Exacto, ¿sí? Entonces ya la gráfica de eso nos dice que no hay raíces reales, pero sí complejas, ¿vale? Bueno, ahora otra que sí tengan, vamos a poner f de x igual a 2x cuadrada, bueno, a x cuadrada eh, menos 3. Aquí si se fijan, es una parábola otra vez, y aquí hay 2 lugares donde intersecta al eje X, aquí hay 2 raíces, ¿vale? Aquí, si se fijan, van a ser irracionales. Ya aquí GeoGebra tiene un programa basado en esto que estamos estudiando, ¿sí? Para que pudiera hacer GeoGebra este tipo de cosas, tuvieron que estudiar lo que estamos estudiando para hacer un programa, ¿sí? Aquí se fijan, si ustedes ven dónde esto es 0, donde x cuadrada menos 3 es 0, es en x igual a raíz de 3 y menos raíz de 3. Raíz de 3 es un irracional, ¿sí? Aquí lo están poniendo, pero nosotros lo que vamos a hacer, el objetivo de separación de raíces, vamos a decir que nuestra raíz está entre menos 2 y 3 medios, menos 3 medios, ¿sí? Y la otra raíz está entre aquí 3 medios y 2. ¿Sí? Ese es el objetivo de la separación de raíces, poder dar un intervalo, ¿sí? Donde se encuentre una sola raíz y entonces estaremos aislando la raíz. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Aquí la raíz, o sea, la raíz de 3 es mayor que menos 2 y menor que menos 3 medios. ¿Sí? El raíz de 3 es mayor que 3 medios y menor que 2. ¿Sí? Aquí GeoGebra sí lo está marcando ahí, ¿sí? Pero la aproximación de raíz de 3, híjole, ¿sí? A ver, por ahí si ven su calculadora, le sacan raíz de 3 y les va a dar una aproximación. ¿Qué aproximación les da?
¿Alguien que lo haga? Uno punto ¿No? setenta y tres. ¿Mandé? 1.73. 1.73, pero 1.73 no es raíz, solo es una aproximación. ¿Sí? Sería, entonces la raíz es una aproximación de la positiva, sería 1.73, y una aproximación de la negativa sería menos 1.73. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Podríamos tener, no sé, por ejemplo, f de x igual a x cuadrada, pues esa, la raíz es una de multiplicidad 2. Si quieres ponerle f de x igual a x cuadrada, la parábola intersecta en 0, ¿no? Eso, ahí está. Ahí está la raíz, esa sí es real. Ajá, ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer una cúbica, por ejemplo, x cúbica tiene raíz de multiplicidad 3 en 0. Checamos, f de x igual a x cúbica. Si todos los otros coeficientes del polinomio son ceros, ¿sí? Nada más queda el coeficiente de grado 3 igual a 1, y entonces aquí la raíz es 0. Pero podríamos tener x cúbica más 1, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, las raíces del polinomio es menos 1, ¿sí? Es donde es la raíz real, y va a haber dos complejas, ¿sí? Si usamos división sintética, chequenle ahí, el menos 1 es una raíz, la hacemos, y para saber cuál polinomio de grado 2 nos queda, para saber cuáles son las otras dos raíces que van a ser complejas. ¿Sí? Nos regresamos acá, Osmar, y esta x cúbica más 1 la puedes ver como x más 1 que multiplica x más 1. A ver, ¿quién me dice el polinomio que queda? Háganlo por división sintética. X menos y por x más y, ¿no? X menos y por x menos y, porque les quedaría x cúbica más 1 sería 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces es menos 1 es la raíz. Y nos quedaría, primero x más 1 por x cuadrada menos x más 1. ¿Sí? Más 1 por x cuadrada menos x más 1. Entonces, se supone que x cuadrada menos x más 1 tiene raíces complejas, que son las otras dos que aparecen de ahí. ¿Sí? Pero por lo pronto, el f de x, que fue x cúbica más 1, ¿sí? Tiene una raíz real. ¿Sí? Y aquí es donde intersecta en el eje x. ¿Sí? Es lo que les quería decir. Pero en cualquiera de estos casos, fíjense, aquí en la raíz, el polinomio pasó de valores negativos, si se fijan, valores negativos, a valores positivos, pero tiene que cruzar el eje x. ¿Verdad? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es el teorema de cambio de signo, que nos dice que para que haya una raíz, aquí en el intervalo, aquí va a haber un intervalo de longitud 1, ¿sí? Donde los valores pasan aquí si quieres marcarle un intervalo, no sé, le podríamos poner menos bueno, desde menos 1.5 aquí como lo tienen, ¿sí? ¿Cómo se llama? 3 medios, menos 3 medios y menos 1 medio, ¿sí? Ahí ustedes va a ver valores. ¿Sí? ¿Puede repetir los valores, maestra? El de menos 1 medio a 1 medio. ¿Sí? Entonces, de menos 1 medio a, no, menos 3 medios, lo dije mal, es menos 3 medios, 3 medios, menos 3 medios. ¿Sí? El menos 3 medios y menos 1 medio. Menos 1 medio es más grande. El máximo, ¿sí? Aquí, de menos 3 medios a menos 1, todos los valores del polinomio van a ser negativos. ¿Sí? Y de menos 1 a menos 1 medio, todos los valores son positivos. Eso es lo que nos va a decir el teorema de cambio de signo. ¿Sí? Si regresamos a los otros ejemplos que dimos, pasa lo mismo, pasa de valores negativos a positivos o de positivos a negativos, dependiendo cómo sea la gráfica. ¿Sí? Vamos a checar otra, x cuadrada, x cuarta,
x cuarta menos 4. Bueno, le vas a poner 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 6, menos 16 para que lo veamos así. Vamos a tener el polinomio x cuarta menos 16. Este va a tener dos raíces, aquí está. ¿Sí? Fíjense, el menos 2 pasa de positivos, valores positivos a valores negativos, y luego de valores negativos a valores positivos. ¿Sí? Entonces aquí, cuando hay una raíz, hay un intervalo donde cambia el signo, ¿sí? Por ejemplo, de aquí, menos 3 a menos 1. Si ustedes analizan de menos 3 a menos 1, de menos 3 a menos 2 son valores positivos, y de menos 2 a menos 1 son valores negativos. Aquí podemos dar un intervalito, ¿sí? Nada más para analizar. En eso se está basando el teorema de cambio de signo que vamos a dar ahorita. ¿Sí? Observar eso, ¿sí? Cuando hay una raíz. Y así podríamos, aquí fíjense que el menos 2 es de multiplicidad 2 y el 2 también es de multiplicidad 2 la raíz. Aquí en este caso son reales. ¿Sí? Entonces, vamos a estar interesados, diríamos, cuando no son reales, cuando son aproximaciones. Entonces, el chiste es analizar alrededor de la raíz. ¿Sí? Alrededor de la raíz, un intervalo de longitud 1. ¿Sí se entiende lo que le estoy diciendo? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ya con estos antecedentes, que es lo que estamos diciendo, el polinomio, vamos a poner ahí, nos vamos aquí, entre más grados tenga el polinomio, entre mayor sea el grado del polinomio, va a haber la posibilidad de más veces que el polinomio intersecte al eje X. O sea, porque ya sabemos que el número de raíces de un polinomio es el grado, y que no necesariamente son todas distintas, y pueden ser complejas o pueden ser reales. ¿Vale? Vamos a dar así, aventurar, ni sé de cómo se haría, pero vamos a dar un polinomio de grado 5, f de x igual, a ver si nos da por ahí reales. Vamos a poner 3x quinta, menos 2x cuadrada, cuarta, ese que estaba ahí, 2x cuadrada, más 3, ahí ya nada más dio una, fíjense, vamos a poner de x, quítale el 3. Ajá. 3x quinta menos 2x cuadrada. Si se fijan, aquí hay una raíz que va a ser, ¿de qué multiplicidad del 0? Ya con la teoría que tenemos. Si se fijan, aquí pueden factorizar el x cuadrada, y nos quedaría, ¿qué? X cuadrada que multiplica a 3x cúbica menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces, si se checan, aquí va a haber el 0 de multiplicidad 2, y hay otra raíz aquí, ¿sí? Y otra raíz real, y las otras dos deben ser complejas. ¿Vale? Pero aquí ya, por lo pronto, la otra raíz real sería en raíz cúbica de 2/3, ¿no? Raíz cúbica de 2/3, por ahí anda. ¿Sí? A ver que hagan raíz cúbica de 2 entre raíz cúbica de 3, más o menos les debe dar este numerito que anda por ahí. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, todos los polinomios dicen que gráficas así bonitas, ¿sí? Así, suaves, checan cómo va el asunto. ¿Vale? ¿Sí? Y también uno de los objetivos, inclusive de cálculo, es poder armar la gráfica en donde es creciente, donde tiene un máximo, donde tiene un mínimo, donde es cóncava hacia arriba, donde es cóncava hacia abajo. O sea, todo ese material que sabemos de cálculo y ahorita de álgebra y de geometría, pues nos dan una idea de cómo poder graficar, diríamos, en un polinomio. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, no crean que primero fue GeoGebra, no. Primero es toda esta teoría que estamos viendo para que tengan los algoritmos propios y entonces ya puedan programar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo?
¿sí? Primero tiene que ser la teoría matemática para poder graficar o para poder programar este paquete que les hace ya las gráficas bonitas, ¿sí? Tiene aquí mucho material que pueden usar. ¿Vale? Entonces voy a seguir compartiendo ya una vez que más o menos les dio idea de lo que estamos diciendo, ¿sí? Para ver lo del cambio de signo. ¿Vale? ¿Sí, ahí estamos bien o me regreso? No, sí está bien. Entonces ya decíamos, es más, podríamos inclusive ahí en esos ejemplos que dimos ahorita con GeoGebra, ver que efectivamente el signo del polinomio, a ver, vamos a regresar, allí por ejemplo en ese x quinta, el que estabas haciendo el último que hiciste, ¿cómo se llama? Osmar, vamos a checar esto de lo del cambio de signo, lo del que hace el cero, el término independiente y el término principal. Aquí, por ejemplo, fue el polinomio, ¿cuál fue? X quinta más 2x cuadrada, ¿verdad? Aquí, ¿cuál es el término? Aquí, fíjense, cuando factorizamos, nos quedaba x cuadrada, ¿por qué? Por x cúbica menos 2. Entonces yo les pregunto, para valores muy, muy pequeños, aquí, bueno, tiende a cero, ¿no? Aquí no nos tiende a cero, fíjense. Para valores muy pequeñitos, pues tiende a cero, ahí está. ¿Sí? Pero entonces ahí tendrá 0 por la izquierda y 0 por la derecha. Y para valores muy, muy grandes, positivos, ¿cuál será el signo? Lo determina el término principal, que es x a la quinta, ¿no? ¿Cuál será el signo? Valores ¿Positivo? muy grandes. A positivo, chequenle que acá está positivo, ¿no? Para valores muy grandes negativos, ¿qué será? ¿Dónde anda la gráfica? Pues muy grandes negativos, ¿no? ¿Sí? Aquí, valores muy grandes hacia la izquierda. Sí, o sea que ya aquí vamos a decir que ya no va a regresar en la gráfica, siempre se va a ir a valores muy grandes negativos y acá se va a ir a valores muy, muy grandes positivos. ¿Vale? Entonces ya ahí tenemos, y en cero, pues ahí ya andamos donde. Bueno, voy a compartir pantalla para seguir los teoremas. Compartir ahora. Y nos vamos aquí. Entonces ya, este era lo que el teorema que vimos ahí con unos ejemplos. Tenemos un polinomio de grado n, sus coeficientes son reales, y vamos a decir que el signo, tenemos dos números reales, uno menor que otro, y decimos que si el signo del polinomio evaluado en A es distinto del signo del polinomio evaluado en B, entonces vamos a decir que existe un número en ese intervalo tal que el polinomio evaluado ahí es 0. O sea que entre aquí en lo que les decíamos, ¿no? Alrededor de una raíz, Profesora, el signo del polinomio debe cambiar. Sí, díganme. no está compartiendo pantalla. ¿Mandé? No está compartiendo pantalla. No compartir. Compartir. A ver, vamos a cancelar. Entonces es compartir. Así. Tenemos el teorema de cambio de signo. ¿Sí? Tenemos otra vez un polinomio de grado n, sus coeficientes todos son reales. Tenemos dos números, uno menor que otro. Entonces nos dice que si el signo del polinomio evaluado en A es distinto del signo del polinomio evaluado en B, entonces entre esos dos números hay una raíz. ¿Vale? Entonces, tal que, ¿sí? Y ahí lo visualizamos con los ejemplos que dio Osmar ahí en las gráficas. Alrededor de una raíz cambia el signo. Puede ir de positivo a negativo o de negativo a positivo y tiene que pasar por el 0. Tiene que cruzar el eje X. ¿Vale?
dice que hay una raíz, pero puede haber más, si hay más raíces, va a ser un número impar de raíces. Pero un número impar de raíces. Entonces, bueno, aquí voy a hacer los ejemplos para los del cambio de signos y ya después me ayude Osmar a graficarlo, comprobando lo que estamos diciendo. Aquí Profesora, tenemos una un duda. polinomio de grado 7. Aquí tenemos un polinomio de grado 7. Vamos a analizar qué signo tiene este polinomio para valores muy pequeñitos. ¿Qué signo va a tener según el teorema? Positivo. Positivo, porque el término independiente es 25.000 y esto tiene signo positivo. Una ¿Vale? pregunta. Ajá. ¿Por qué ahí arriba decía que, bueno, si el f evaluado en la raíz daba igual a 0? Cuando digo que había una raíz, si A era distinto de B. Sí. Ahí. Esto es lo que pasa. Vamos a regresar ahí con este es un ejemplo. Esto se puede mostrar, se debe mostrar, ¿sí? Pero lo estamos viendo con un ejemplo, los ejemplos que dimos de Osmar, o sea, y en GeoGebra, valiéndonos de este paquete, que este paquete para hacerlo tuvo que pasar por estos teoremas, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir para que te explique aquí esto ¿sí? A ver, dejo de compartir. En los ejemplos que pusiste, Osmar, a ver, de favor, si se puede. Habíamos empezado, te voy a dictar otros. A ver, 3x más 2. Ese es el polinomio de grado 1. Ahí A0, ¿cuánto vale? 2. A1, ¿cuánto vale? 3. Sería el polinomio A1x más A0, que sería 2. Aquí, si te fijas, si nosotros resolvemos, ¿cuál es la raíz? El que me preguntó en este ejemplo. Menos 2/3, ¿no? Ajá. Sí, porque era ¿qué? 3x más 2. Lo dije, ya se me olvidó. 3x más ¿qué? 3x más 2. La raíz es menos 2/3, ¿vale? Sí. Fíjate que alrededor de menos 2/3, ¿sí? Vamos a tomar el A, vamos a tomarlo como menos 2, ¿vale? No, menos 1. El A lo vamos a tomar como menos 1, ¿vale? Y el B lo vamos a tomar como 0, ¿sí? Entonces tenemos un intervalo menos 1, 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, el menos 1 es menor que 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, si tú evalúas f de menos 1, ¿qué te da? Me va a dar menos 1. Menos 1. Es negativo, ¿no? Sí. Ahora, si tú evalúas en f de 0, ¿qué te da? 2. 2, positivo. Entonces quiere decir que el signo de f menos 1 es distinto del signo de f en 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues entonces existe un R en el intervalo menos 1, 0, tal que ¿qué? F en R es 0. Sí, ajá. Sí, es lo que ¿Cuál va a ser preguntaba. ese número? En este caso lo podemos calcular muy bien, que es menos 2/3. Ajá, va a ser menos 2/3, que es la raíz, ¿no? Ahí está. Y aquí puedes hablar aquí de intervalo. Aquí dije un intervalo muy grande, porque el menos 1, 0 es un intervalo muy grande. Podría ser un intervalo más pequeñito, ¿no? Donde haya ese cambio de signo. Vale, ya entendí. ¿Sí? O sea, esta Sí. característica de cambios de signo nos va a ayudar a decir dónde hay una raíz. O sea, como que aquí estoy haciendo el trabajo al revés, ¿no? Y ya sé dónde y estoy analizando. Pero a veces tenemos nuestro polinomio y no sabemos ni por dónde. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar donde hay cambios de signo. Sí, ya lo entendí. Sí, ya lo entendí. A ver, por ejemplo, otro que vimos por ahí, 3x cuadrada más 5. No, ese no nos quedó. Entonces vamos a poner 3x cuadrada menos 5.
Ahí, fíjate, vamos a analizar el polinomio en menos 3 medios y menos 1. Sí, A va a ser menos 3 medios, ¿vale? Y B va a ser menos 1, ¿vale? Entonces vamos a hacer f de menos 3 medios, ¿cuánto te da? O sea, tendrías que evaluar ahí en los 3 medios, ¿qué valor te da? Sí, esta es la multiplicación. Es positivo, ¿no? Si tú lo Es- calculas, a me ver, parece. hagan, sería, evalúen y Sí, me sí va a ser pueden dar el positivo. valor exacto. ¿Cuánto les dio? Anda entre 1 y 2. 7/4 a 1.75. Sí, positivo, pero es positivo. Eso es lo importante, que es positivo. Ahora, evalúen en menos 1. ¿Cuánto les da? Menos 1, ¿no? En menos Menos 1, 2, ¿no? no, porque sería 3 por menos 1, menos 3 más 2. Pero es cuadrado, ¿no? El término. Sí. Sí. Sí, Sí. Entonces nos dio, ¿qué? menos 2. Sí, porque es 3x cuadrado menos 5, ¿vale? Sí. 3 menos 2. Entonces, si se fijas, f de menos 3 medios positivo, distinto de f de menos 1, que es negativo, y entonces entre esos dos valores hay un valor que se hace 0, que en este caso es la raíz. ¿Sí? ¿Cuál sería la raíz? Bueno, pues de ahí tendríamos que encontrar una de las raíces. ¿Sí va a alcanzar? Sí, ya lo entendí. Sí, gracias. Bueno. Vale, ¿Todos los gracias. demás ya también? Sí, creo que sí. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces ahora sí voy a seguir compartiendo. Déjale ahí, todavía no le borres Osmar, porque sí hay necesidad de explicar alguna otra cosa. Voy a compartir. Entonces es lo que nos dice el cambio de signo. Si tiene un polinomio con cocientes reales y ustedes encuentran dos números donde los signos son diferentes, ¿sí? De la evaluación al evaluar. Entonces, en esos dos números va a existir un número que es la raíz. ¿Sí? Y esto puede ser 1 o también puede haber un número impar, ¿vale? O porque podría ser varias veces que cruce antes de que, ¿sí? Esto vamos a checarlo bueno, puede ser, hay una raíz o un número impar. Bueno, entonces continuamos, vamos a dar ejemplos usando lo de que el signo de un polinomio para valores muy pequeños lo determina el término independiente y el signo de un polinomio para valores muy grandes lo determina el término principal. Entonces vamos a checar. Esto nos va a ayudar, pues, para saber, ayudados por el teorema de cambio de signo, para saber dónde hay raíces, ¿sí? O tener una cualidad del polinomio en general, aún sin saber cuál es la raíz. Aquí el término independiente es 25,000. Si yo evalúo, si hago tender a 0 todo esto, el signo va a ser positivo. Si hago tender a valores muy, muy grandes, ¿sí? Aquí chequenle, no sé, no sé si su calculadora les dé, pero para x igual a 1000, ¿cuánto les daría f de x? O ya se pasa mucho. Pero el chiste es que si evalúan en 1000, les va a tender a números positivos, pero si evalúan en menos 1000, vamos a ponerle en 100, vamos a ponerle en 100 más pequeño. Si x, f de 100, ¿cuánto nos daría? ¿Quién lo hace? ¿Sí les da su calculadora o no? ¿O no tienen? Sí, me da un valor negativo. ¿En 100? Dijo 100, perdón, escuché mal. En 100. 9.99998 por 10 a Ya es 13. positivo, ¿no? Es Ya en positivo. 1000, pues más positivo.
En 1,000,000, pues más positivo. ¿Sí? Y para valores negativos muy grandes, va a llegar algún momento donde ya. El chiste es que aquí vamos a tener para valores muy positivos, muy grandes positivos va a ser positivo, para valores muy grandes negativos va a ser negativo, y en 0 va a ser positivo. Entonces eso quiere decir que ¿qué? Negativo pasa a fuerzas tiene que cruzar, ¿no? Entonces aquí eso nos va a indicar que al menos hay una raíz, ¿no? ¿Y cómo va a ser la raíz? ¿Qué va a ser la raíz real? Negativa. Negativa. ¿Sí? Si le pedimos a Osmar que grafique pues esto que acabamos de decir es cierto. A ver, voy a dejar de compartir y copias Muy. X a la 7 menos 15x cuadrada más 25,000. Y a ver si no se tarda. Solo usar una recta, maestra, ¿así está bien? Sí, es que casi no se ve. Casi no se ve, pero sí. Aquí, si se fijan a fuerzas, va a ir de negativos, ¿sí? A positivos. ¿Sí? Y entonces va a tener aquí una raíz. ¿Sí? No es una recta vertical, ¿eh? Es menos Nada más 15, que Osmar. por la escala, Manos. a lo mejor tendrías que poner una escala, ¿cómo se llama? Mucho mayor para que te alcance. Le vamos a poner, en lugar de 25,000, vamos a ver si se puede, que tenga las mismas características, ¿sale? Le vamos a poner 1. Aquí en lugar de 25,000, le vamos a poner 1. Osmar, ¿no es porque tienes la en zona? Sí, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? El 1. Aquí sería x a la séptima menos 15x cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, para valores muy pequeñitos, de todos modos, tiende a 1. Ajá. Muy bien. Ahí va. ¿Sí? Aquí ya se ve, sí, se ve mejor. ¿Sí? Para valores muy grandes, negativos, pues es negativo. Para valores muy grandes, positivos, va a ser positivo, fíjense. Y aquí chequen, aquí sí dice lo del número impar. ¿Cuántas veces cruzó el polinomio 1, 2 y 3? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces va de negativo a positivo, de positivo a negativo, y luego de negativo a positivo. Aquí se ve muy bien pero lo que nos interesaba, para valores muy grandes negativos, negativo. Y para valores muy grandes positivos, positivo. O sea, muy grandes quiere decir que yo, el X voy a tomar los valores de aquí de la recta real. ¿Sí? Los valores de X son estos de aquí de la recta real. Y el F de X son el eje Y. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, ahora voy a compartir. A ver si me permites checar. Para seguir compartiendo el archivo. Cancelamos. Compartimos. Entonces se cumplió, ¿no? Aquí nada más que la gráfica que dio ahí Jefera, pues no, ¿cómo se llama? Hay que ver la escala. Ajá. Fíjense, aquí tenemos un polinomio de grado 8. ¿Sí? De acuerdo a nuestra teoría, debe tener 8 raíces. ¿Sí? No necesariamente todas reales, ni no necesariamente todas distintas. Pero vamos a checar más o menos cómo. ¿Cuál es el signo del polinomio para valores muy pequeñísimos? Negativo. Negativo. Negativo, porque es menos 10 a la 6. Ajá, este es el término independiente. Muy bien. ¿Cuál es el signo del polinomio para valores muy grandes positivos? Positivo.
positivo. ¿Y cuál es el signo del polinomio para valores muy grandes negativos? También positivo, ¿no? Porque todo número elevado a una potencia par siempre es positivo. ¿Bien? Entonces, ¿aquí qué nos indica esto que acabamos de decir? A priori, así sin saber dónde están las raíces, pero sabemos entonces que ¿qué? Que cuántas veces al menos va a intersectar el eje X. 2 veces. 2 veces. Una en el lado positivo y otra, En el negativo, ¿no? ¿sí estamos bien o no? A ver. ¿sí? Profesora, ¿pero es Para, porque cruza o por qué? sí, o sea, si se fijas, aquí le vamos a analizar, ahorita sin GeoGebra, Osmar, cópiate y luego ya nos vamos a GeoGebra. Ajá. Dejo de compartir. Y creo que se nos va a acabar la sesión. Si se acaba, les mando otro link. O ya se salió, ya salimos. Entonces decíamos que tenía que en 0 era negativo, andaba por abajo. Un valor, no sé cuál sea el valor, pero anda por abajo. Ajá. Luego en infinito anda por arriba, en valores positivos. Y también en menos infinito anda por arriba. Pues a ver si se deja graficar. Híjole, creo que tampoco se va a dejar graficar. Pero bueno, si no se deja graficar, tú nada más lo vamos a hacer cualitativamente. El 0 va a ser un valor negativo, no sé cuál, pero vamos a ponerle ahí un punto, sin ponerle, ¿cómo se llama? Sin ponerle valores. ¿Sí? En 0 es un número negativo, ¿vale? Bien. Luego va a ir para valores muy grandes negativos positivo, entonces tienen que a fuerzas aquí haber un lugar donde lo intersecte. Ajá, y va a ser un valor negativo. Y que luego también va a ir de negativos a positivos, y entonces va a haber aquí un valor donde intersecte, y va a ser positivo. ¿Sí? O sea que al menos debe tener dos raíces, bueno, son dos raíces, una positiva y otra negativa, pero no sabemos la multiplicidad. Ajá. Pero pondría las posibilidades, sea una positiva y una negativa, y 6 complejas. Sería 3 y sus conjugados. Esa es una posibilidad. Si estas fueran multiplicidad simple. ¿Sí? O si hay más multiplicidad, bueno. ¿sí? Entonces aquí no hemos resuelto el problema. Nada más estamos dando las cualidades, o sea, que por dónde anda, ¿no? ¿Sí? Así que dice, yo sé que en un valor negativo se va a hacer 0, va a haber una raíz. Y sé que en un valor positivo va a haber una raíz. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Vale. Entonces, ¿cuánto nos falta, creo? Voy a cortar la llamada para que no nos dejen así y les vuelvo a mandar otro link, ¿sale? Sale. Vamos a esperar que se conecten los demás.
Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, voy a compartir pantalla para continuar con la teoría. Bueno, entonces ya aquí tenemos, ¿no? Aquí tengo en el 3, tengo un polinomio de grado 5, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el término independiente? 10 a la 6, que es 1.000.000 más o menos. Entonces ya tenemos que su signo es positivo, entonces el signo es positivo. Ahora aquí tenemos el término principal es de grado 5, entonces tenemos que el signo cuando x tiende más infinito, algo muy grande a las 5, muy grande positivo a las 5 es positivo, pero está multiplicado por menos 3, entonces nos va a dar negativo. Entonces también aquí si evaluamos valores muy grandes negativos, como es una potencia de grado 5, entonces nos daría negativo, pero su coeficiente es negativo, entonces sería negativo por negativo, sería positivo. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Fíjense, es negativo, no, positivo, luego viene positivo en 0 y luego viene negativo. Entonces, ¿cuántas raíces creen que hay aquí? Así, a priori. Va a haber 5 raíces, ¿no? Sería, bueno, hay 5 raíces que pueden ser reales, complejas, iguales o diferentes, eso sí. Pero de acuerdo a lo que estamos diciendo de las raíces reales, ¿cuántas debe haber al menos ahí? Ajá, por lo menos una, ¿no? Para que sea Al como menos que una. el camino en ¿Sí? el que pase de positivo a negativo, ¿no? Ajá, porque es de positivo a negativo. Al menos una. Pero podría haber un número impar. Pero lo que sí podemos asegurar con esta teoría es que al menos una negativa. Una y sería positiva, ¿no? ¿Sí está bien? Sí. Bueno. Ahora en este otro ejemplo, el 4 es de grado 6. El término independiente es 10 a la 8. El coeficiente principal es menos x a la 6. Entonces, cuando tiende a 0, para valores muy pequeñitos es positivo. Para valores muy grandes positivos, todo número positivo a una potencia par es positivo, pero aquí está multiplicado por menos 3, entonces el signo es negativo. Luego, para valores muy grandes negativos, menos a una potencia par sería positivo, pero está multiplicado por menos, entonces negativo. Entonces, a priori, ¿cuántas raíces tendríamos aquí? ¿Cuántas raíces reales? ¿Dos? 2. ¿Sí? Una positiva y otra negativa. A priori. ¿Vale? Y sí, y tiene sentido. ¿Sí? Nada más que esas dos, y ahí van a ser que sean simples, ¿sí? Y las otras 4 deberían ser complejas, que aparecen por pares. ¿Sí? A menos que haya multiplicidad en esas raíces, ¿no? Pero al menos 2 reales diferentes. Una positiva y otra negativa. ¿Bien? Bueno, entonces aquí ya nada más tenemos algunos, estos son corolarios del teorema de cambio de signo. Dice, si un polinomio con coeficientes reales tiene grado impar, entonces el polinomio tiene al menos una raíz real. ¿Vale? Si es impar el grado y tiene coeficientes reales, al menos una real. Si un polinomio con coeficientes reales tiene grado par y el coeficiente del término principal tiene signo diferente, entonces el polinomio tiene al menos 2 raíces reales, una positiva y otra negativa.
Entonces tenemos que checar estas hipótesis. Si tenemos un polinomio con coeficientes reales, dos números, dice que si tiene una raíz en el intervalo, entonces debe haber cambio de signo, ¿no? Bueno, no dice eso. A ver. Tenemos un polinomio con coeficientes reales. Si tiene una raíz en AB y tanto f de A y f de B son distintos de 0, entonces puede ocurrir una de estas dos cosas. Que f de X tenga un número par de raíces cuando el signo sea igual. O que tenga un número impar de raíces si el signo es diferente. Entonces, si el signo es igual, tiene un número par de raíces contando multiplicidad. Si los signos en ese intervalo son diferentes, tiene un número impar de raíces contando multiplicidad. Entonces, aquí vamos a definir, ya definimos al principio lo que es una raíz aislada. Aislada quiere decir que existe un intervalo donde nada más hay una. Y consecutivas, dice que A y B son raíces consecutivas si entre A y B no hay más raíces. Entonces tenemos el término raíces aisladas y raíces consecutivas. ¿Bien? Y este teorema es un teorema para separar raíces usando la derivada. Vamos a checarlo. Está muy interesante. Voy a hacer la demostración y creo que eso es lo último que vamos a ver el día de hoy. Este teorema se dice teorema de Rolle. El teorema de Rolle usa la derivada para separar raíces. Miren. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Si tenemos dos números reales, uno menor que otro, dice que estos dos números son raíces consecutivas de Si son raíces consecutivas del polinomio, entonces la derivada tiene al menos una raíz entre A y B. Y que siempre va a ser, en todo caso, contando multiplicidad, tiene un número impar. Entonces vamos a demostrar que esto es cierto. Entonces, ¿cuál es la tesis? Que tenemos dos raíces consecutivas del polinomio. No es cierto, esa es la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que tenemos dos raíces consecutivas del polinomio. Esa es la hipótesis. ¿Qué queremos demostrar? O sea, la tesis. Que la derivada tiene al menos una raíz entre esas dos raíces consecutivas. Alguien me podría decir, bueno, ¿para qué demostramos esto, maestra? Si es más fácil calcular las raíces de la derivada que la del polinomio. ¿Por qué es más fácil? Porque cuando derivamos baja el grado, ¿no? Sí. Ajá. Pero el método para separar las raíces no va a ser el teorema de Rolle, sino una consecuencia que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, así de principio, así este teorema, pues no sirve porque es más fácil calcular la derivada que del polinomio. Pero bueno, aquí las hipótesis son así. Tenemos dos raíces consecutivas del polinomio y vamos a mostrar que entonces hay al menos una raíz entre esas dos raíces. ¿Vale? Y este teorema no lo vamos a usar así, vamos a usar un corolario de este teorema. Pero primero vamos a demostrar. Entonces le voy a llamar sea A raíz de multiplicidad alfa del polinomio. Voy a suponer que tenemos una raíz. Y tenemos otra B raíz de multiplicidad beta del polinomio. Entonces, además vamos a decir que hay B raíces consecutivas. Entonces, por lo que hemos estado estudiando, el polinomio f de x lo podremos factorizar de esta forma. ¿Sí? A es raíz y es de multiplicidad alfa. Entonces, x menos a la alfa divide a f de x. Y también b es raíz de multiplicidad beta, entonces x menos b a la beta también divide a f de x. Las otras raíces estarán en q de x.
Pero lo que sí sabemos que ya aquí Q de X no tiene raíces en el intervalo AB. ¿Por qué? Porque dice que son consecutivas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces lo que se va a hacer aquí es derivar este polinomio. Vamos a utilizar la derivada de un producto. Ajá, entonces es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Eso es lo que usamos aquí. Entonces la primera por la derivada de la segunda es el segundo sumando. La primera por la derivada de la segunda. Y acá es, pueden derivarlo, ¿no? Entonces nos queda de aquí, de esta forma. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? Entonces nada más es usar la derivada. Supónganse que en casita lo hacen, a ver, ya lo tienen. Y vamos a derivar este producto. X menos A a la alfa por X menos B a la beta por Q de X. Entonces agrupen dos y ese lo toman como un término y luego el otro. ¿Sí? Y entonces usan el teorema de derivada de un producto de funciones. ¿Están de acuerdo? Sí, creo que sí. Sí que se van multiplicando entre todos y se suman tomando en cuenta que en cada uno tiene la derivada de cada uno, ¿no? Sí, tú puedes tomar X menos A a la alfa como uno de una función y el producto de las otras como otra función. Entonces es dos veces, ¿no? Es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Sí? Pero la derivada de la segunda es un producto. ¿Bien? Sí, sí, está bien. Uh-huh. Entonces, aquí chequen que el X menos A a la alfa menos 1 está como sumando como factor en cada uno de los sumandos. Entonces, este f' de x lo puedo factorizar como sigue. X menos a la alfa menos 1, que multiplica a x menos b a la beta menos 1 por g de x. Porque aquí están, donde g de x es ¿cómo se llama? Esta expresión. ¿Vale? O sea, chequen que aquí en el primer sumando está x menos alfa menos 1. ¿Sí? Aquí queda. En el otro también, porque quedaría x menos alfa menos 1 por x menos a la, ¿sí? Pues nada más les compongo esto. Y luego la otra también, x menos a la alfa menos 1, por ahí. Pues queda como factor, lo podría escribir así, ¿no? Donde g de x es esto. Entonces aquí lo que vamos a utilizar es el teorema de cambio de signo. Voy a evaluar en A. Ajá, y nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Si evalúo en A, g de A, ¿qué nos queda? En A se hace 0, ¿no? Se hace 0 esta parte, este segundo sumando, este tercer sumando se hace 0 y nada más nos quedaría este primero, ¿no? Alfa por A menos B por Q de A. ¿Sí? El segundo sumando y tercer sumando se me haría 0. Pero esto sería el 0. G de B, este primer sumando se hace 0, ¿sí? Porque B menos B se hace 0. El segundo, ¿no? Y el tercero se hace 0, ¿no? Pues nada más nos quedaría el segundo. Es beta por B menos A por Q de B. ¿Está bien? Entonces aquí, aquí se supone que A es menor que B, ¿verdad? Si A menor que B, ¿cómo es A menos B?
Si A es menor que B, ¿cómo es la diferencia de A menos B? Sería un número negativo, ¿no? Negativo. Ahora, si A menor que B, ¿cómo es G de B? Positivo. Positivo, ¿verdad? Porque aquí sería B menos A, este es un número positivo. Entonces ambos tienen diferente signo, ¿no? G de A diferente de signo de G de B. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Y Q de X ya no tiene raíces en AB. Entonces el signo de Q de A y el signo de Q de B es el mismo. Entonces eso quiere decir que G de A mayor que 0, G de B menor que 0. Entonces se cumplen las propiedades. Entonces en el intervalo AB hay una raíz de G de X. O un número impar. Entonces G de X y F' de X tienen las mismas raíces en AB. Sí, por la cuestión de aquí la factorización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya se tiene el resultado y el corolario, que es el que realmente vamos a usar para separar las raíces, dice lo siguiente. Tenemos un polinomio de coeficientes reales. Tenemos dos números que son raíces consecutivas de la derivada. Aquí es al revés, o sea, no es de la... ¿sí? Entonces, f de x tiene a lo más una raíz en ese intervalo. Dicho de otra manera, estaríamos diciendo que las raíces de la derivada separan a las raíces del polinomio original. Y todavía más nos están diciendo que si f de x tiene raíz en CD, esta es simple. Y aquí es la demostración de este corolario. Entonces, supongamos que raíces de multiplicidad alfa, entonces tendríamos que R es raíz de multiplicidad alfa menos 1 de la derivada, lo que contradice que C y D son raíces consecutivas de f' de x. Ahora probemos que hay a lo más una raíz. Supongamos que hubiera 2. Entonces, el teorema de Rolle existe una en AB y esta estaría en CD, lo que contradice que CD son raíces consecutivas de la derivada. Entonces ya está demostrado el teorema de Rolle y su corolario. Entonces lo importante es cómo lo vamos a usar. Entonces lo que vamos a hacer para usarlo y separar las raíces es, dado un polinomio, derivar. Después de que derivamos, encontramos sus raíces. Y después vemos los cambios de signo para ver si sí hay raíces de f de x. A ver, lo vamos a hacer. Fíjense. Y tengo las condiciones, ¿no? Porque lo que nos piden es que los coeficientes del polinomio sean reales. Entonces sí tienen las condiciones. ¿Vale? Ahora, usamos el corolario. ¿Qué hacemos? Derivamos. Aquí está la derivada. ¿Bien? Ahora calculamos las raíces. Aquí es muy fácil porque el coeficiente principal es 1. Entonces los candidatos a hacer raíces va a ser el 1 y menos 1. Y checamos y creo que ambos son. Entonces ahora vemos los signos. ¿Sí? O sea, hagan de cuenta, aquí tenemos el menos 1 y el 1 son raíces de la derivada. Y vamos a ver cambios de signo. O sea, vamos a ver el signo del polinomio en valores muy grandes negativos, valores muy grandes positivos en el 0 y checar el signo de menos 1 y 1. Entonces, hacemos las cuentas y aquí hay cambios de signo. A ver, ¿dónde hay cambios de signo? ¿Sí lo ven? ¿Quién me dice? Pues ya se perdieron. Todo bien, maestra. A ver, ¿en dónde hay cambio de signo aquí? Entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. Ajá. ¿Dónde más? Serían las cantidades grandes menos infinita y más infinita, ¿no?
Ajá, pero vamos a hacer buscar el cambio de signo así por ejemplo, de menos infinito a infinito, claro que hay que, aquí se permanece, pero cambios de signo aquí en el camino, ¿no? De menos infinito a menos 1, fíjense, hay de más, menos, entonces aquí debe haber una raíz. Aquí de 0 a 1 también hay cambio de signo, debe haber una raíz, y acá no dice nada. Entonces aquí concluye que hay dos raíces reales, una de menos infinito a menos 1 y una de 0 a 1. Esta de 0 a 1 pues ya es un intervalo aceptable. El que no es tan aceptable, que es grandísimo, ¿no? Pues prácticamente no decimos nada, ¿no? Porque de menos infinito a menos 1 casi son todos los negativos, ¿verdad? En cualidad sí ya decimos algo, porque vamos a decir hay una raíz negativa. Pero ya en cantidad, pues no, ¿verdad? Entonces vamos a checar, a usar lo que hemos estado trabajando y vamos a acotar las raíces negativas para que este intervalo se haga mucho menor. Ajá. Entonces hago aquí la cota inferior de las raíces negativas y queda que es menos 2. Y entonces ya puedo decir que menos 2 a menos 1 hay una raíz real negativa y de 0 a 1 es una raíz real positiva. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el polinomio es de grado 4. Entonces las raíces complejas aparecen por pares. Si hay dos reales, pues está bien que haya dos complejas. O solamente que estas raíces sean de multiplicidad. Pero no, ya dice que son raíces consecutivas. Entonces, con este teorema hemos separado las raíces de este polinomio. No hemos dicho cuáles son las raíces, pero hemos dicho dónde se encuentran. Ese es el objetivo. Ya finalmente, bueno, pero eso yo creo que lo veo después. El teorema de Descartes nos va a ayudar también. Es un teorema que cualitativamente nos dice cómo son las cosas. Ya no lo voy a poner porque sería muy rápido. Entonces acuérdenme que en este archivo todavía me falta ver el teorema de Descartes. ¿Bien? Sí, maestra. ¿Tienen dudas, aclaraciones, preguntas? Hay que hacer ejercicios. A ver, por ejemplo, vamos a checar. No, pero yo aquí ya estoy usando Descartes. Aquí, corolario del teorema de error. ¿Nos da tiempo? No, ya no nos da tiempo. Pero aquí, ¿cómo se llama? Les voy a mandar el archivo, aunque todavía no lo terminamos de revisar. ¿Sí? Ya para la siguiente clase revisamos lo otro, pero a lo mejor ya pueden empezar a hacer ejercicios, ¿sí? Para que vayan checándolo. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Derivar, sacar las raíces y ver dónde hay cambios de signo. ¿Sí? Hay que ver el signo en menos infinito, el signo en infinito, el signo en 0 y el signo en las raíces de la derivada. Y entonces checamos los cambios de signo y de esa manera podemos separar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, maestra. Muy, muy, muy interesante la clase. Bien, entonces les decía que como en algunas ocasiones va a haber polinomios que no vamos a dar las raíces, vamos a decir por dónde andan las raíces, o vamos a decir que no hay, o alguna cosa, pero a veces no vamos a poder dar exactamente dónde es la raíz. Profesora, tengo una Lo duda. vamos a dar, por ejemplo, ya que tuvimos aquí el intervalo. Sí. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en lo que sacó de la derivada de las raíces, ¿cómo sacó las raíces de la derivada, perdón? Del ejemplo anterior, perdón. Ajá. Aquí está. Derivo. Sí, Esta es la derivada, ¿estás de acuerdo? sí. Aquí observo que el 12 es factor común. Bueno, Ajá, aquí tienes un polinomio de grado 3. Entonces, los sí. candidatos a hacer raíces, ¿quiénes son? Los divisores de 1 entre los divisores de 1. Ah, ok, ajá. 1 entre 1 y 1 entre menos 1. 1 y menos 1 son candidatos y ya pruebas y creo que los dos son raíz. Ah, ok. Lo pruebas por división sintética o evaluando. Ah, va.
¿sí? Ya Sí. que lo tienes, bueno, pues ya haces este arreglo. De aquí ves el signo en valores muy grandes, signo en valores muy pequeñitos, signo en 0, eso ya tenemos la teoría, y el signo en -1 y 1. Y checamos dónde hay variación. Ajá. Después, como el intervalo es muy, muy grande, acotamos para que nos quede un intervalo más pequeño. Ahora, aquí lo que sigue, hay métodos, inclusive métodos numéricos. Aquí el programa marcó 1, no sé si alcanzamos a verlo, pero aquí pueden ir partiendo su intervalo a la mitad y checar dónde hay el cambio de signo y así, para obtener una aproximación. ¿Están de acuerdo? O sea, después aquí podrían hacer de 0 a 1/2 y de 1/2 a 1. Entonces, checar dónde se quedó la raíz. Y luego volver a partir en 2, y luego volver a partir en 2, y etcétera, etcétera. Es un método de disección. Pero hay otro método que se llama de Newton, donde ya teniendo una raíz en un intervalo pueden aproximar. Hay muchos otros métodos. Hay una materia en matemáticas que se llama métodos numéricos, que trabaja, bueno, para sacar las aproximaciones de raíces. Trabaja con el error y cosas así. Ahí ya se implementan cuestiones de programación, ¿sí? Programas y todo para poder hacerlo muy rápido, ¿no? Pero nosotros vamos a llegar nada más a que podamos separar las raíces, o sea, dar intervalos donde se encuentre únicamente una raíz. Esto ya entendemos que la raíz son irracionales, porque si fueran racionales las podríamos calcular. ¿Eh? Voy a dejar de compartir. Al rato les mando el archivo, denme chance, y ya nada más me acuerdan que todavía nos falta analizar esta parte. Claro, maestro. Ahora pues, sí, aquí pues hay que hacer muchos ejercicios, les vuelvo a decir, esto es muchos ejercicios. No hay de otra. Bueno, pórtense bonito. Claro, profesora. Hasta luego, profesora. Luego que esté